Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la diputada Dolores Padierna. Dolores ha sido una dirigente social durante muchos años, pero también al mismo tiempo una representante parlamentaria de la izquierda, muy solidaria con las causas de la liberación de los pueblos de América Latina. Dolores, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchísimas gracias, Luis, por permitirme estar en este programa. De verdad te lo aprecio. Dolores, acaba de arrancar la nueva legislatura. Tú eres diputada por parte de Morena, ustedes tienen mayoría, pero todavía faltan unos meses, hasta el 1 de diciembre, para que Andrés Manuel López Obrador tome posesión. Tienen ustedes que legislar en fuego cruzado con dos presidentes. Sí, así pudiera entenderse, aunque estamos aprovechando este tiempo donde todavía gobierna el PRI y nosotros somos una mayoría para hacer balances de la gestión, análisis de cómo está el país, porque ese será el punto de partida de la actuación del nuevo gobierno de López Obrador que entra el 1 de diciembre. Estos meses también han servido a la oposición de derecha para entender su nueva realidad, la nueva realidad del país, y hemos tenido ciertamente poco entendimiento del nuevo escenario tan nuevo, tan importante en el cual atraviesa México hoy día. México pues, es el segundo país más grande de América Latina. Podemos ver a México en esta transición que ha sido muy, muy larga, llevamos 50 años esperando este momento. Ahora que hemos logrado tener como izquierda el gobierno y la mayoría del Congreso, créanme que no lo vamos a desaprovechar para lograr la transformación de nuestro país, apenas se generen todas las condiciones posibles y objetivas, y también para enlazarnos con todos los pueblos de América Latina. La Cámara de Diputados tiene grupos de trabajo con todo el mundo. Vamos a hacer al menos unos 127 países prioritarios, pero los que están en el número 1 se llama América Latina, nuestros pueblos hermanos con los que queremos tener mucha interlocución, mucho aprendizaje, mucha comunicación para solidarizarnos unos a otros, que esta transición que hoy comienza vaya también hermanada, acompañada y también enriquecida con otros países que ya pasaron por lo que vamos a iniciar nosotros, y siendo México del tamaño que es y de la importancia que tiene, yo creo que estar en una relación así va a favorecer mucho a nuestro país. Sin embargo, a pesar de este buen propósito, la gran mayoría de las expresiones del futuro presidente no han sido hacia América Latina, han tenido que ver con Estados Unidos, la carta que le dirigió a Donald Trump, han tenido que ver con China, con Japón. Casi no han habido referencias hacia América Latina, y el que será el nuevo canciller, Marcelo Ebrard, señaló que México seguiría en el Grupo de Lima que tan nefasto papel ha jugado hacia Venezuela. Primero, a veces lo urgente le quita espacio a lo importante. Yo espero que lo urgente esté pasando ya y entremos a lo importante cuando él tome posesión. Es muy importante la alianza entre todos los pueblos semejantes, iguales, y me refiero específicamente a América Latina. Sé que el presidente electo, Andrés Manuel, pues va a respetar la Constitución en el principio de no injerencia en ningún otro país, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, lo ha enfatizado mucho, así seremos todos, pero hay amigos, hay hermanos, hay aliados con los que no podemos estar lejos, ni siquiera distanciados, ni mínimamente. Yo espero que así lo sea. Yo he platicado con el canciller, que será el canciller Marcelo Ebrard, y él está muy claro que México puede volver a recuperar el espacio perdido de pues ser el hermano mayor, como nos dicen algunos latinoamericanos, y de empezar una nueva historia sin todo lo gravísimo que hemos vivido de intromisión de la potencia en nuestros países. Creo que eso, dentro de los males que tiene Donald Trump,
ese ha sido algo bueno, que no ha tenido tanta injerencia o tanto, no está tan metido en nuestra vida interna. Sin embargo, déjame insistir en este punto, también Marcelo Ebrard ha señalado que el eje de las relaciones hacia América Latina va a ser el libre comercio. Bueno, nosotros vamos a cambiar el modelo económico. El modelo económico no puede ser basado estrictamente en el comercio exterior. Ese modelo dio de sí, está en declive, está dando los últimos coletazos del neoliberalismo. No quiere decir que nosotros estemos en contra del comercio exterior, ni mucho menos. Ese es un motor de la economía que se va a preservar, se va a conservar, ahí está, nadie le va a hacer nada, ya está sólido, ya está consolidado y va a continuar. Pero nuestro esfuerzo va a ser el mercado nacional, un cambio de modelo económico muy de gran envergadura, porque ahora la gente, los derechos de la gente, el bienestar de la gente, la felicidad de la gente es nuestro quehacer, es nuestro objetivo. No vamos a distraernos en que el poco presupuesto que haya se vaya a otros fines. Todo va a ser para consolidar un nuevo modelo económico. Lo conozco, me gusta, lo vamos a potenciar desde la Cámara también, le vamos a dar toda la viabilidad legislativa que se requiera para que en poco tiempo esté dando frutos este nuevo giro del modelo económico. Yo tal vez quiero pensar, el Marcelo Ebrard ciertamente no está muy ligado a los latinoamericanistas, etcétera, pero ya conociendo, ya estando en el cargo, podrá conocer muchas historias importantes. Se acaba de acordar entre el gobierno mexicano y el estadounidense un nuevo acuerdo de libre comercio, el TLC 2.0, en el que todavía hay que ver lo que va a suceder con Canadá. Yo espero que sea tratado de libre comercio con América del Norte, no sea un TBI, un tratado bilateral. Ese acuerdo es muy negativo para México. Es la revista The Economist, que no se distingue por ser muy favorable a los intereses de los pueblos, ¿verdad? Acaba de decir que es peor que para los intereses mexicanos que había. Sin embargo, ese acuerdo fue saludado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se puede con ese acuerdo impulsar un proyecto de desarrollo distinto al que ustedes quieren? La segunda parte de tu pregunta es la clave para entender por qué se afirma lo que se afirma por el presidente electo. Lo que necesitamos nosotros son recursos y condiciones para impulsar la cuarta transformación en México. Como todos saben, el presupuesto está muy comprometido, hay corrupción por todos lados, el poco presupuesto que hay no nos alcanza para iniciar esta cuarta transformación. Luego, entonces, eso tiene que ver con el Telecán. El Tratado de Libre Comercio, yo le veo 4 cosas negativas, pero 2 muy importantes, muy positivas, y yo las cambiaría, las 4 negativas por las 2 positivas. Las negativas, uno, pues es que no se sabe si es Telecán o no, si va a entrar Canadá o no. Si no entra Canadá, prácticamente es la sepultura del Telecán, y esos sectores que son los únicos que se han beneficiado en estos últimos 30 años, es decir, se mataría lo único que queda, y eso sería grave para el país. 2, es un tratado de libre comercio, pero nos siguen imponiendo los aranceles al acero y al aluminio. Bueno, entonces, ¿es de libre comercio o no? Porque entonces aceptas que la potencia te ponga sus condiciones en mercancías muy sensibles para productos como los automóviles, que es uno de los principales de exportación de nuestro país. No deberíamos de tener aranceles en ninguno, mucho menos en insumos tan importantes como el acero y el aluminio. El otro, pues es que se desaparece aparentemente el capítulo 19 de las controversias. Canadá ha sido muy insistente que esto no sería conveniente, yo lo subrayo, no sería conveniente porque hoy el capítulo 19 nos permite tener tribunales internacionales. Ya sabemos que en muchos manda Estados Unidos, pero muchos pudieran no serlo, y hemos ganado juicios cuando hay un tribunal imparcial de controversias.
Ahora nos quedaríamos solamente a expensas de los tribunales de Estados Unidos. Eso le perjudica muchísimo al comercio mexicano. Ya sabemos que tenemos la OMC, que podemos acudir a otro tipo de tribunales, que la OMC ha favorecido a México, etcétera. Pero estamos hablando del Telecán, que por eso yo no lo veo conveniente. En fin, pudiéramos encontrarle, pero ya preservar el Tratado de Libre Comercio sería bueno. ¿Qué es lo nuevo que pasó? Que a mí, la verdad, yo decía, mejor que se acabe el Telecán, si queda todo un capítulo como así de gordo de energía. Era prácticamente todo lo que no lograron en la Constitución mexicana, lo metían con una redacción, no diciendo lo que dice la Constitución, sino lo que querían que dijera la Constitución. Si de por sí nos fue muy mal como país con la reforma energética, ahora era una reforma energética grabada, metida en el capítulo energético de Telecán, donde toda la riqueza, por ejemplo, del Golfo de México se le estaba entregando de entrada a Estados Unidos. Muchas cosas negativas venían ahí. ¿Qué negoció el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador? Tirar a la basura ese capítulo y poner 2 parrafitos generales basados en la Constitución mexicana. Eso lo hace diametralmente importante, porque entonces ya si no se da todas estas hipótesis que estaban en el capítulo, entonces podemos tener recursos petroleros para complementar los ingresos del país con estos ingresos petroleros y avanzar en la cuarta transformación. ¿Te parece, Dolores, si vamos a una pequeña pausa? Gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la diputada por Morena, Dolores Padierna. Y Dolores, antes de irnos a la pausa, nos explicabas que ustedes quieren impulsar un nuevo proyecto de desarrollo económico. Un proyecto que implica recursos que no hay. ¿De dónde saldrían esos recursos? Han dicho que de la lucha contra la corrupción, de la reducción de los salarios de los funcionarios, se tendría la cantidad suficiente para impulsar estos proyectos sociales. No la suficiente, pero sí para arrancar. Digamos que con todo el esfuerzo de austeridad, y ahorita nosotros ya presentamos en la Cámara de Diputados la ley de austeridad que obliga a todos los entes públicos pues a cuidar el dinero que no es nuestro, sino es del pueblo de México, y había habido un abuso enorme, de tal manera que con todo ese ahorro que se va a hacer, arranca. Nosotros estamos calculando entre 400, 500 mil millones de pesos, con ello arrancar 2 grandes conceptos que hay en el plan, yo le llamo Proyecto Alternativo de Nación o el plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno es el desarrollo económico del país, un desarrollo económico que tendrá que ser redistributivo, pensado en la gente, con un concepto muy distinto del desarrollo o desarrollismo del anterior gobierno. Y el otro gran tema son los derechos humanos de la gente, es decir, acabar con la pobreza y pensar en el bienestar de la población. Los 2 conceptos aparecen en el presupuesto por primera vez. Yo he sido diputada hace muchos años, pero no había visto nunca un presupuesto como el que se presenta. Tiene además como eje transversal el 0 corrupción. Se estudió para que se desaparecieran muchas áreas ejecutoras de gasto, estuvieran muy claritas dónde se va a hacer los pagos y ahí, por lo tanto, la transparencia y el combate a la corrupción. Y el destino de los recursos van a ir a esos 2 grandes cosas. El país se va a dividir en 275 regiones. En cada región va a haber desarrollo integral, no zonas económicas de desarrollo, que es otro concepto, sino desarrollo hacia la gente. Si ahí hay economía, ahí hay una cooperativa que produce uniformes escolares, si ahí hay los campesinos tienen 5 hectáreas cada uno y están produciendo maíz o cosas que estén produciendo, si ahí hay pequeñas empresas, si ahí hay economía local,
esa es la que se va a potenciar, esa es a la que se le va a incorporar a todo, en cada región, al plan de desarrollo. O sea, se trata de ser exitosos en el mercado nacional. Por un lado, los productores, que tengan compras de gobierno aseguradas, precios de garantía, cosas por el estilo para asegurar el éxito de los micronegocios, pequeños y medianos negocios. Por el otro lado, pues está la gente, el promedio de ingresos de la población en México es de 2.5 veces el salario mínimo, es bajísimo. Por eso se va a mejorar a través de toda la política social y también pues sus derechos, las pensiones, las becas, los servicios, muchas cosas van a llegar, y también va a haber aumento de salarios. El estudio inicial era de 15.6%, el nuevo estudio nos arroja 14.6% de aumento de salario cada año, hasta que el poder adquisitivo se recupere y podamos después ya nada más subirlo 2 puntos arriba de la inflación. Todo esto está en estudio, pero se concluye en diciembre, porque en enero tendrán que darse los anuncios correspondientes de aumento de salario. Si aumentamos el salario y además le está llegando a la población muy pobre todos los beneficios de la política social, vamos a fortalecer también el ingreso agregado, la demanda agregada en el país. Entonces, si la producción, por una parte, está siendo potenciada y por el otro lado tenemos la demanda agregada fortalecida, se juntan las dos cosas para detonar el comercio nacional, el mercado interno. Una de las medidas anunciadas es un programa de becas para jóvenes que en la actualidad no están estudiando y no tienen trabajo. Sí. Es un programa en donde estos jóvenes van a ser capacitados para el trabajo, es decir, van a entrar como aprendices a las empresas. Sí. ¿No se trata esto realmente de un subsidio a los empresarios? ¿Cómo se va a aumentar el salario si de repente los empresarios no tienen que pagar por esos casi 2 millones de empleos? Se va a pagar para el aprendizaje. Pero es un subsidio para los empresarios. ¿Van a estar trabajando allí? ¿Van a estar limpiando o van a estar aprendiendo? Porque para eso se paga. Es como pagar un curso de capacitación por 6 meses. Dentro de una empresa, produciendo. Es mano de obra que no se paga. Sí, pero a cambio se recibe el aprendizaje. Y después del aprendizaje pudiera ser... Primero déjame darte 3 datos importantes. Educación y empleo para los jóvenes. En el tema educativo habrá 10.300.000 estudiantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que recibirán la beca para estudiar. Eso va a ser un cambio enorme en México, porque tenemos un declive educativo bien grave. Bueno, ya que 10.300.000 estudiantes tengan su beca va a permitir un auge hasta en las familias de bienestar. 2.300.000 jóvenes estarán en este esquema de empleo de 6 meses, que en realidad es una capacitación para la juventud. Una vez que ya supieron, que ya están capacitados, el empresario los emplea o bien se les busca otro empleo de los nuevos que están surgiendo con todo el nuevo modelo económico que se estaría impulsando en paralelo, que habrá muchísimas oportunidades en estos nuevos modelos, porque por ejemplo, se arranca la infraestructura. La infraestructura pública que es grandísima y se va a subir casi a 20%, ahorita estamos en 2.5%. Toda la inversión en infraestructura pública. ¿Qué es la infraestructura? Carreteras, escuela, vivienda, muchas cosas que van a generar mucho empleo. ¿De quién? Sí, de muchos albañiles, pero también arquitectos, pero también detona 14 ramas industriales. Nada más hablo de una acción de gobierno que detona mucho empleo. Bueno, entonces estos jóvenes podrán ser empleados ahí o en cualquiera de esa infraestructura ha sido cuestionada. Dolores, un proyecto de un ferrocarril, un canal seco transísmico que comunicaría el Golfo Mexicano con el Pacífico, básicamente para el traslado de mercancías de la costa estadounidense hacia el oeste, no es para el desarrollo mexicano, que va a pasar sobre comunidades indígenas que se han opuesto sistemáticamente al mismo proyecto que ha sido enarbolado desde mediados del siglo XIX.
Un proyecto que es un ferrocarril peninsular en la península de Yucatán, sobre el que no se han presentado impactos ambientales, ¿no? Y sobre el que no se ha consultado a una de las comunidades. Un proyecto de reforestación teórica de 1 millón de hectáreas que implica construir desiertos verdes con plantaciones forestales. O sea, ambientalistas, comunidades indígenas han dicho muy claramente ya no a esos proyectos. Bien, si nos ponemos a verlo a través de, digamos, el cristal del neoliberalismo, no. Pero estos 27 proyectos que se proponen, no todos forman parte de la infraestructura, pero algunos sí, como los que tú mencionas. Para hablar de los trenes, desde que se privatizaron los trenes en México, no tenemos trenes. Es una infraestructura añeja que se puede modernizar y aprovechar para las comunicaciones, para la economía del país. ¿Cómo va a ser negativo eso? Es la misma vía que está desde ahí pudriéndose desde que gobernaba Ernesto Zedillo. Bueno, no, desde esa vía es la vía del todos los ferrocarriles, transísmicos. me refiero, porque se van a echar a andar todos los ferrocarriles ahora. Las vías México es uno de los países con más vías de ferrocarriles que existe. Lo que pasa es que no están pensadas en términos del desarrollo mexicano. Exacto. No, el Kansas City Railroad, que comunica el Golfo con los puertos del Manzanillo y con los puertos de Lázaro Cárdenas, es uno de los corredores de transporte más importantes que hay. Lo que pasa es que los ferrocarriles en México fueron tan grandes, tan importantes, y ahora pues tenemos que medio buscar ahí dónde andan, pero tenemos que desarrollar los ferrocarriles. Pero volvamos al tema. El proyecto es un proyecto de desarrollo que va pasando por los pueblos y va generando desarrollo ahí. ¿Qué desarrollo? El propio de la comunicación, pero no solo. Se genera la economía local y para eso se hace. El no haber comunicaciones. Por ejemplo, déjame poner hace siglos que los pueblos de Oaxaca nos están pidiendo una carretera que una la montaña con la cañada y pasa por 8 pueblos. Esos pueblos están en el olvido, pues así abandonados. Si se comunicaran entre ellos sería un detonante. Necesitamos la carretera. Esa es una de las obras de infraestructura que está planteando el gobierno. Pero lo mismo, hablando de una región, ya no de un estado, sino que atraviesa muchos estados, va pasando por los pueblos dejando y arrojando desarrollo. ¿Cuál? El local. Se va a potenciar la economía local. Y eso va a ayudar muchísimo al desarrollo del país y de la gente. Déjame regresar al funcionamiento de la Cámara de Diputados. Ustedes han hecho de la lucha contra la corrupción el centro de su bandera, ¿no? Sí. Sin embargo, arrancando esta legislatura, hicieron una negociación para que 5 diputados del Partido Verde, muchos de ellos de una trayectoria absolutamente nefasta, se ingresaran a sus filas para tener una mayoría calificada al margen de otros aliados electorales. ¿Cómo justificar eso? Bueno, 2 cosas. Un tema de la corrupción, que ahorita lo abordaré, y la incorporación de 5 diputados del Partido Verde a nuestro partido, al Partido Morena. Aquí todos podremos entender y comprender la importancia que tiene que el hecho de que por primera vez somos gobierno en la Cámara de Diputados, pues queremos gobernar la Cámara de Diputados. Si no tenemos 251 diputados, no la puedes gobernar, y la gobernaría el PAN. Tanto sacrificio, tanto esfuerzo para dejar en manos del PAN la Cámara de Diputados, se me hace un sinsentido. Lo dijimos mucho a nuestros aliados de la coalición Juntos Haremos Historia, el PT y el PES. Ellos priorizaron su propia realidad, no la cuestiono, y siendo muy importante y entendiéndolos muy bien, eso no es más importante que nosotros gobernar la Cámara. Hasta el límite de la fecha, pues se tuvo que negociar con quien estuvo de acuerdo. Ahora, esto no va a ser para siempre, porque lo han comprendido ya otros compañeros aliados, y yo veo que los del Verde no se sienten muy a gusto. Dentro de poco, digamos, estaremos ya con puros de izquierda o con puros de la coalición Juntos Haremos. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Y es lo que yo quiero, 2 cosas importantes en tu pregunta. Primero, el bien superior. El bien superior es
dirigir la Cámara de Diputados con nuestro proyecto de transformación y no dárselo al PAN. Eso era un elemento fundamental para nosotros. El otro es que nosotros necesitamos que se entienda muy bien que al gobernar nosotros tenemos la hegemonía, llamémosle así. O sea, ¿quién conduce? Si los otros nos ayudan, un parlamento tiene de colores. Si la derecha vota por nosotros, es correcto. No quiere decir que entonces nos aliamos a la derecha, no. La derecha está apoyando un plan, un proyecto, una ley, una iniciativa que nosotros presentemos. Aquí es quién lleva la conducción, quién lleva la hegemonía, de qué proyecto estamos apuntalando. Si el verde está apuntalando nuestro proyecto, bienvenidos. Si el que sea está apuntalando nuestro proyecto de transformación, bienvenido. Queda en el tintero la discusión pendiente, se nos acabó. La guillotina del tiempo Gracias. cayó sobre nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.